Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Estamos muy agradecidos que continúe con nosotros. Recuerde que estamos estudiando este tema importante, viviendo en el día de la expiación. Y durante esta semana hemos comenzado a estudiar este tema también que es de suma importancia, muy simple por cierto, pero de mucha importancia, los libros. Y estoy seguro que a esta altura usted ya comenzó a aprender su texto de memoria, el cual se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, y en el verso número 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy interesante que estos libros son abiertos, y al ser abiertos encontramos que Dios va a juzgar lo que esté escrito en esos libros. Pero ahora vamos a hacer una oración para pedir a Dios que nos dirija. Muy bien, acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos agradecer porque usted nos guía cada día, y ahora que hemos de estudiar esta lección, queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos también, pueda enseñar todas las cosas que hemos de saber. Sus buenos ángeles puedan asistirnos, pueda bendecirnos aquí y también a aquellos que nos ven y nos escuchan. Bendiga a cada persona que ha de ver este programa. Pedimos también que esté con nosotros aquí. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, recuerda que estamos estudiando los libros y vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy, nuestra primera pregunta. Mire cómo dice: los que se unen a Cristo están incluidos. Y la primera pregunta es: ¿qué sucede en el cielo una vez que una persona profesa servir a Cristo? Esto es, ¿usted se ha unido a Jesús? ¿Ha hecho un pacto con Jesús? ¿Ha declarado ser de Cristo o ha declarado ser seguidor de Jesús? Bueno, pues vamos a ver qué sucede con estas personas que una vez profesan seguir a Cristo. ¿Qué piensa que pasa? Pues vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe para leer el siguiente párrafo que está en la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 10, y ahí vamos a leer el verso número 20 en la última parte. Mire cómo dice: antes, alegraos de que vuestro nombre está escrito en el cielo. Muy bien, el nombre está escrito en el cielo, pero no es todo. Vamos a ver qué más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo también. El siguiente párrafo está en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, y ahí vamos a leer en el verso 3, pero leeremos apenas la última parte. Mire cómo dice: y con mis demás colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos alegrarnos porque nuestro nombre está escrito en el cielo. Pero la carta a los filipenses dice que ese nombre se inscribe en el libro de la vida. Es algo bueno que nuestro nombre esté allí. Pero, ¿qué pasa una vez que su nombre es puesto allí? ¿Se ha preguntado alguna vez? Vamos a tratar de profundizar esto en la pluma inspirada. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Los lugares celestiales, página 362. Mire lo que dice: cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Entonces será considerado el nombre de toda persona y se examinará su registro. Esto es, una vez que usted empieza a profesar que sigue a Jesús, hace un pacto con Jesús, entonces su nombre es pasado al libro de la vida del Cordero. Y una vez que está allí, su nombre permanece allí. Ahora, si usted se porta bien o se porta mal, su nombre sigue allí. Pero en el juicio, su nombre va a ser tomado de allí, va a ser investigado. Y vamos a ver si usted permanece su nombre allí. Muy bien. Ahora, ¿quién hace eso? Eso lo hace Dios. En el cielo está ocurriendo eso. Se sentó el juez y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? Esos libros. ¿Dónde está su registro si usted ha profesado seguir a Jesús? Pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en la pluma inspirada, el cual está en Mensajes Selectos, volumen 2, página 394, el cual nos dice así: el nombre del negro es escrito en el libro de la vida junto al nombre del blanco. Todos son unos
Todos son uno en Cristo. Esto es, aquí no hay diferencias. No existe diferencia. Alguno puede pensar, oh, unos van a tener privilegios más que otros. No existe. Esto es, Dios considera a la persona que profesa seguir a Jesús. No hay castas, no hay diferencias sociales ni raciales, no existe para Dios. Si una persona profesa seguir a Jesús y se viene a ser hijo de Dios, entonces su nombre queda inscrito allá y Dios lo va a investigar en el día del juicio. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer este siguiente párrafo, el cual está en La maravillosa gracia de Dios, la página 111, y nos dice así: tu nombre deberá mantenerse tan puro que no pueda ser relacionado justamente con nada deshonesto o injusto, sino que sea respetado por todos los buenos y puros, y pueda ser escrito en el libro de la vida del Cordero, para ser inmortalizado entre los santos ángeles. ¿Se da cuenta? Esto es, no importa nada de lo demás. Si usted se mantiene puro, si usted se mantiene honesto delante de Dios, viviendo una vida como la de Jesús, entonces su nombre quedará allí. Hay personas que pueden decir, bueno, si yo pudiese pagar tal vez la entrada al cielo, la pagaría. Pero eso sería muy deshonesto, porque ¿qué pasaría con aquel que no puede pagar la entrada al cielo? Por eso que Dios no actúa de esa forma. Dios lo hace de una manera correcta. Si usted profesa seguir a Jesús, entonces su nombre está allí. Muy bien, pero debe mantener su nombre limpio, sus registros puros. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Esto es, una vez que usted dice sigo a Jesús, creo en Jesús, entonces su nombre es escrito allí. ¿Qué pasa con las personas que hacen un pacto con Jesús? También su nombre está allí. ¿Estamos entendiendo? Pues vamos a nuestra siguiente pregunta entonces. Nuestra siguiente pregunta es de esta manera. Recuerda que estamos estudiando también lo que se unen a Cristo están incluidos. Y nuestra pregunta es así: ¿por qué es vital ser verdaderamente guiado por el Espíritu Santo? Es muy importante, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante? Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de Romanos, capítulo 8, y ahí vamos a leer el verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Mire cómo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque es importante. Si me guía alguien más o algo más, entonces no puedo ser hijo de Dios verdaderamente. Puedo llamarme si quiero hijo de Dios, pero no soy hijo de Dios. Esto es, por eso es importante cuando leemos el texto, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a profundizar un poco más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada. Mire cómo dice. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, el volumen 4, en la página 1187. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia, pérdida de vida espiritual. Muchos que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden estar acoplados a la iglesia, pero no están unidos con el Señor. Pueden ser diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y pueden ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombre de que viven y están muertos. ¡Qué declaración más asombrosa! Puede que nosotros estemos inclusive siendo activos en la iglesia. Sin embargo, sin una conexión vital con Jesús, todo eso no tiene ningún sentido. Si no el Espíritu Santo trabaja en nosotros realmente, nosotros tenemos nombre de que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. ¿Nos damos cuenta? Si mi capacidad para hacer las acciones que me llevan no son movidas por el Espíritu de Dios, entonces
es una acción humana y no estoy vivo realmente. Es el Espíritu de Dios que mueve los corazones, que produce en nosotros las buenas intenciones, y todo lo que hagamos para la gloria de Dios viene del poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo hacemos de otra manera, entonces no funciona. Los hijos de Dios apenas son movidos por el Espíritu Santo. Muy bien, cualquier otra acción está fuera de lugar. Pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada. Mire cómo dice. Esto está en la Review and Herald, 10 de febrero de 1891. Dice así: no somos salvos como una secta. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna que nos lleve al favor de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Podemos tener nuestros nombres escritos en los libros de la más espiritual de las iglesias. Y sin embargo, podemos no pertenecer a Cristo. Y nuestros nombres pueden no estar escritos en el libro de la vida del Cordero. Lo recordemos. Pertenecer a la iglesia no significa entonces siempre pertenecer a Cristo. Muy bien, puede que yo estoy en los registros de la iglesia por mucho tiempo. Sin embargo, eso no significa que estoy salvado. ¿Se da cuenta? ¿Entendemos cómo funciona esto? También puede que nosotros pensemos que tenemos el privilegio de ir al cielo primero porque estamos en la iglesia hace muchos años, pero eso no nos da ningún privilegio. Si no tenemos una conexión vital con Jesús, no importa cuántos años hayamos profesado estar en una iglesia, no vamos a ir allá. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? No somos salvados por ninguna iglesia, por ninguna denominación. No hemos de pensar, yo estoy en la iglesia verdadera ahora y me voy a salvar. Porque en la iglesia verdadera algunos se van a perder también. ¿Se da cuenta? Puede pensar, es que esta iglesia es muy espiritual, totalmente espiritual, aquí es que me voy a salvar. Pero no, porque se salva individualmente, no se salva en grupos. ¿Estamos entendiendo? Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice. Esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 38. Nos dice de la siguiente manera. Recuerden los miembros de la iglesia que el solo hecho de tener sus nombres escritos en un registro no bastará para salvarlos. Deben ser aprobados por Dios como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Día tras día deben edificar su carácter conforme a las instrucciones divinas. Deben morar en Él y ejercer constantemente fe en Él. Recuerde, la iglesia no nos puede salvar, no tiene ese poder. El único que tiene el poder de salvarnos es Cristo Jesús, que ha muerto por usted y por mí. Muy bien, y aunque Cristo desea salvarnos, si nosotros no tenemos una constante comunicación con Dios, si nosotros no seguimos la instrucción que Dios ha dado para esos pasos, entonces no vamos a poder alcanzar esa salvación, aunque Dios ya lo pagó. Muy bien, nosotros debemos morar en Él y ejercer constantemente fe en Él. Somos salvos solamente por la fe. En el momento que perdemos esa conexión con Jesús, es el momento en que nosotros estamos sin esa salvación. Y es un trabajo de toda la vida que debemos ejercer cada día. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Si usted se unió con Jesús, usted está incluido en ese juicio y en su libro estará allí escribiéndose cada acto que usted lleva y será llevado a juicio también. Muy bien, pensemos en esto, meditemos en esto y vivamos de acuerdo a esto. Por hoy me parece que será todo, pero vamos a continuar más adelante. Así que vamos a orar a Dios para pedirle que nos guíe para entender estas cosas. Muy bien, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite leer su palabra. Ahora entendemos qué personas van a pasar por ese juicio. ¿Qué pasa cuando una persona profesa seguir a Jesús? Queremos pedir que usted nos ayude para comprenderlo, practicarlo y así vivirlo. Guárdenos y ayúdenos según su voluntad. Bendiga a cada persona que nos ha escuchado y nos ha visto. Queremos pedir que también en su misericordia usted nos ayude a entender que solamente en Cristo Jesús podemos obtener la salvación.
que no podemos salvarnos en la iglesia o por medio de la iglesia, que no por que nuestro nombre esté escrito allí vamos a obtener la salvación, sino manteniendo una relación con Jesús, porque es el único que nos puede salvar. Guárdenos aquí ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana para continuar nuestro estudio de la escuela sabática. Que Dios le bendiga.